Estamos en India, llegamos hace exactamente menos de 48 horas y ya nos estamos yendo. Está siendo un momento de muchos nervios. Estamos por empezar una excursión y el guía, que es súper profesional y demás, nos dijo: ustedes saben lo que está pasando, les recomiendo que se vayan hoy mismo, antes de la noche. Como verán, ya no estamos más en la India, cambiamos de destino y estamos acá en la mesa con nuestros amigos y queríamos hablar un poco sobre todo lo que pasó en la India, cómo fue que llegamos a ir y por qué nos tuvimos que ir también, ¿no? Bueno, como sabrán, estamos con nuestros amigos Mateo y Lizana. Y bueno, básicamente vamos a arrancar del por qué fuimos a la India, ¿no? Siendo totalmente honesto, es un lugar en el cual Anto y yo, cuando empezamos a viajar, dijimos muy probablemente nunca vayamos. Justo estábamos en Buenos Aires cuando planeamos el viaje. Mateo dijo: chicos, ¿quieren ir a la India? Si querés comentarnos cómo fue. Buenas tardes primero, buenos días, buenas noches, no sé de dónde nos miran, pero todo empezó porque yo sí amo ir a la India, me gusta la aventura. Y habíamos ido una vez, tuvimos un problema, nos tuvimos que ir muy rápido, y la segunda vez digo, sería una buena idea invitar a nuestros amigos que nos acompañen para que Lizana se sienta mejor, porque yo sabía que ella, acompañada de amigos, la pasaría mejor en la India. Entonces fue ahí donde se me ocurrió, en ese día que estábamos en la heladería, Sí. digo, los voy a invitar ahora, sí, sin explicar mucho, a ver qué dicen, si aceptan. Así que bueno, dijimos que sí y así en menos de un mes o 2 meses planeamos el viaje, ¿no? Sí, 2 meses para planificar todo, ponernos de acuerdo dónde íbamos a ir y bueno, llegamos a la India. El plan era en principio pegarnos como 10 días y recorrer varias partes, ¿no? Íbamos a recorrer lo que es... Teníamos un recorrido espectacular. Todo planificado, tipo, esta vez vamos a cumplir, vamos a hacer todo. Estábamos muy eufóricos todos, cada uno a su forma, pero re motivados para hacer todo el viaje. Así que bueno, empezamos el primer día. La verdad que desde que llegamos, me acuerdo que estábamos en el Uber. Alguien dijo: ay chicos, me pica mucho la garganta y me arden los ojos. Yo y Elea, los primeros que sentimos, creo. Sí, y yo hasta ese momento pensé que era yo sola y no había conectado con que Nueva Delhi es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Todos sentimos que el aire es como, ok. Yo todo esto que estoy viendo lo esperaba, pero ¿sabes qué no esperaba? No tener aire para respirar y que el aire se sienta tan contaminado. Eso, de verdad, digo que hasta ahora lo que más me choqueó. Nadie me lo contó, no lo leí en ningún lado. Pasa que son esas cosas que uno da por sentado en cualquier ciudad que visita, como que el aire es normal, pero cuando llegas ahí te das cuenta que parece como si hubiera una bruma, una niebla, que no llegas a ver los edificios de a 3 cuadras por la contaminación, ¿no? Por la polución. También porque hay un basurero muy grande a 10 minutos de la ciudad y queman la basura y eso aumenta todavía más el smog. 100%. A mí me ardían los labios. Es como que uno da por hecho que el aire es normal, pero es la verdad que es un privilegio, ¿no? Claro. Pequeñas cosas como terminar de bañarte, transpirar un poco y sentís cómo se te va pegando la propia suciedad, digamos, ¿no? También el agua, hay que tener mucha conciencia con eso, no te puedes cepillar los dientes con el agua de la canilla, sino que hay que usar botellita. Sí. Es como que, wow, se te encienden un montón de alertas y sentidos que tenés que estar atento, Sí. que en el día a día no, digamos, ¿no? Y de estos países que son muy poblados, países que por ahí mucha gente critica bastante o le da muy duro, pero es donde más amor encontrás, Sí. donde más se siente el alma de la gente, el cariño, y a mí me gusta mucho eso particularmente. Nuestro amigo Mateo planificó todo un tour por lo que es Old Delhi. Que es donde se puede ver, digamos, la cultura a flor de la piel. Sí. Así que estuvimos paseando por ahí y la verdad vimos de todo. Es bien impactante, diría. O sea, creo que hay que estar preparado para venir porque siento que es un lío organizado entre todo porque las cosas parecen funcionar a pesar de todo el lío que hay. Yo, si voy a ser sincera, de todos fue la que más nerviosa estuvo desde que llegamos. Lizanita, que la verdad que ella, excelente. Yo dije, Sí, esta vez cero, o sea, no sentí nada de ansiedad, nada. Yo por un momento pensé, Lizana, ¿está todo bien? Porque estaba tan bien que me sorprendió. Es que siento que llegué a un punto que estoy acostumbrado y me siento superada y
no me reconozco si veo la versión anterior de mí. Bueno, de hecho, las primeras tomas que hicimos para su video, que yo los estaba grabando y estaban ellos dos hablando, ¿no? Sí. Estábamos en el medio de la calle mientras pasaban todos los tuk-tuks. Es uno de los tráficos más complicados del mundo, pues prácticamente no hay semáforos y todos se mandan como pueden. Sí. Y estábamos en el medio de la calle, ellos grabando como si nada, yo estaba con la cámara. Por algún motivo la gente cuando ve eso se acerca y como que te pega la cabeza acá y empieza a mirar la pantalla que estás grabando, ¿no? Muy cerca. Siento que si lograra integrarme más a nivel de la ropa y todo cómo me veo, me sentiría mucho más cómoda porque como que podrías caminar sin sentir toda esa tensión, digamos. Pero por curiosidad, no es que pasa nada, no es que No. pasa que te van a robar. Yo digo, ¿cómo Lizana está hablando lo más normal, lo más bien? Hasta te pregunto, ¿alguna vez sentiste, por ejemplo, inseguridad? No. A mí lo que me puso muy nerviosa ni bien llegamos es que el primer lugar que fuimos se estaba armando una pelea callejera, pero nada raro tampoco Sin porque... piña, sin nada, era solo de gritos. Pero obviamente, como yo no conocía cómo son las peleas, dije, no vaya a ser cosa que acá se arma algo súper grande. Bueno, básicamente es como una pelea de tuk-tuks, que si vieron el video de ellos, quizás lo van a notar que hay una parte que Mateo empieza a preguntar a los tuk-tuks para ir a un lugar, le dicen que sí por tanta plata, porque todo eso es informal, lo tenés que negociar, digamos. Sí. Cuando le dicen que sí, entre dos tuk-tuks diferentes lo agarran de la mano y lo quieren llevar como para el suyo, ¿no? Porque Mateo iba a subir, pero no al que negociaba, era el tuk-tuk del otro. Otro me quería robar el cliente del que me negoció. Exacto. A mí me dijo que era 200 cada uno. Y yo le dije que sí. Y el otro paró la oreja y dijo, 200 cada uno. Claro, y quiso llevarse el deal. Él puso el precio y yo le acepté. Es que no es una estafa porque lo negociás vos. Le deben cobrar menos de la mitad, pero a mí no me parece nada malo pagarle 200 y chao. No. También a esa gente no vas a estar como regateándole, ¿no? Claro. No. Es como que te acosa también. Sí, pero siempre hay que preguntar el precio. ¿Por qué? Porque puede pasar que no preguntás nada y te dicen 5.000. Sí. Porque yo leí comentarios en nuestro video diciendo, Mateo, ¿por qué siempre preguntás el precio si sabés que es 200? No seas rata, me escribió. No es que soy rata, es que si no preguntás te pueden decir $100 Claro. o algo así, y ahí ¿qué haces? Tal. Empezamos por las especias, ahí vimos de todo, vimos las vacas comiendo en la calle, toda la suciedad que había. Vimos vacas en un punto de autobuses, Sí, esperando el autobús. sí, todo en India es como impredecible para nosotros. Es como que mirás para todos lados porque todo te sorprende tanto. Hay monos caminando, está la vaca echada en el piso comiendo pasto. Los cables que hay que tener cuidado porque uno está acostumbrado a caminar por la calle sin tanto precaución, pero ahí por ejemplo hay cables colgando que Sí. uno no sabe si roza un cable y se queda pegado, ¿no? ¿Y a ustedes qué es lo que más les llamó la atención de estar caminando por ahí? Por ejemplo, a mí los cables y ver cómo algo tan desorganizado igual es organizado y funciona. Siento que, como ya fui una vez, que todo me sorprendió, Claro. esta vez, no sé, tengo como sentimientos muy raros porque no siento nada. Entonces como que era todo normal para mí. Yo no sé si algo me sorprendió, pero te puedo decir que sentí una motivación y unas ganas de estar en ese país, que eso me parece increíble, sentirlo. Sí. Decir, wow, qué aventura esta, quiero recorrerme todo este país. Bueno, de hecho, contá lo que comentaste que estabas grabando a alguien por la comida. Sí. Grabando la comida le quise dar un dinero porque me pareció justo por todo lo que explicó, mostró, me dejó grabar y no lo quiso aceptar. Y me pareció como, re noble porque es una persona que debe vivir con $50 al mes. Sí. Y en una situación ahí lo tendría que aceptar, ¿no? Claro. No, dijo, no, llévate un plato de comida. Otra cosa que me dijeron mucho, ¿por qué no comí en la India? No comí en la calle, ¿por qué? Porque hay bacterias que nuestro organismo no está acostumbrado y no se recomienda a los turistas comer en esos lugares. Es por una cuestión de salubridad. Pero sí hay lugares específicos con guía que podés ir y podés comer. O sea, no es que uno no lo come porque, no, yo quería probar todas las comidas, pero acompañado de una persona que entienda donde nosotros podamos probar con seguridad. Bueno, de hecho, en estos meses que estuvimos planificando el viaje, tuvimos que vacunarnos varias veces. Sí. De cosas, fiebre amarilla, tifoidea. Puedes ir sin preparación y puede ser que no pasa nada. Claro. Pero para sentirse más tranquilos, tipo, bueno, Claro. Sí. vamos preparados y podemos disfrutarlo más. Según las estadísticas de turismo, esto está escrito inclusive, hay dos perfiles de las personas que visitan India. Los que aman la India y los que no volverían nunca más. Que van una vez y dicen, esto no es para mí. Sí.
Yo me siento en el medio porque no es que lo amo, pero no lo odio, entonces como que sí, volvería. Sí. ¿Volverías? ¿Ustedes volverían? Depende, yo creo que si solos no volveríamos, pero siento que nos quedó la experiencia ahí como por la mitad, ¿no? ¿Por qué no volverían solos? Si vas solo, es muy hostil. Siento que el ser humano muchas veces cuando está acompañado y mucha gente está sintiendo al mismo tiempo lo que uno siente, entonces se siente menos solo y eso lo hace sentir mejor. Claro, pero yo creo que es como una sensación, ¿no? Porque cuando estábamos caminando ahí por el mercado, realmente lo único que sentís es que sos el centro de atención porque toda la gente te está mirando como diciendo, ¿qué haces acá? Y porque, Lea, no había turistas. Y no había turistas. No había turistas. Y estábamos sin guía, nada, pero en ningún momento sentimos que alguien nos diga algo. Y nos metimos en callejones Sí. que normalmente nadie entraría. Los locales nos metíamos como si nada. Eso también mejor por ir en grupo, ¿no? Sí. Porque puedes meterse a ciertos lugares que solos hay más riesgo, ¿no? Desde que llegamos me acuerdo que todos dijimos en el aeropuerto, qué raro que no vemos muchos turistas. Sí. ¿No creen que eso era una señal de que algo estaba pasando y que muchos turistas Puede ser. estaban yendo por todo lo que empezó a pasar? Claro, hasta ese entonces no sabíamos nada de la problemática. Ese día fuimos al mercado Chandni Chowk que decía, Mateo habló en la calle con un par de personas e intentaste probar el pan masala. Algo que nos pareció súper loco es que a Mateo se lo armaron, se lo dieron y Mateo lo quiso compartir, pero nadie lo agarraba. Nadie Uno lo agarró. Ah, Creo que porque nadie regala nada, ¿viste? fue un día de sentir las vibras del lugar. Andamos un montón en tuk-tuk, creo que es lo que más hicimos. Sí, no voy a negar que me da un poco de pena sentarme arriba del carrito que tienen, la bicicleta, que pedaleen, porque vos ves a las personas que son súper flacas y que de verdad todos se pelean. Pero ellos lo hacen como súper honrados, como que, justamente como comentaba él, no te aceptan plata por plata, sino que realmente quieren trabajar, llevarte, sentir que valen, ¿no? Es que ellos tienen otra mentalidad, sienten que lo están ganando Sí. por todo el tema de, bueno, su religión y demás, ¿no? Anto, te pregunto algo. ¿Viste alguna persona pidiendo? Bueno, la única persona que vi pidiendo fueron los niños que Sacando te a los abrazaron. niños, adultos. Adultos no. Un país que tiene más de 1.000 millones de personas. No hay adultos. Todos trabajan. Es verdad. Todos trabajan. Increíble, ¿no? Sí. Bueno, y para terminar esa excursión, digamos, el video de los chicos, fuimos al templo de Gandhi. Sí, Gandhi es el líder religioso más importante de la India y del mundo. Sí. Está dentro de los líderes más importantes del mundo. Y él independizó a la India de la ocupación inglesa sin dar un tiro. Sí. Solo a través de la paz y de quedarse sin comer por mucho tiempo. Y es increíble cómo la gente respeta eso, porque la calle, no vamos a mentir, es un caos. Es ruido, bocina, es un caos, gente cruzando por todos lados. Fuimos al lugar que es el templo y era todo el pasto verde, la gente realmente el respeto, se sacaba las zapatillas para caminar y ahí te das cuenta cómo la espiritualidad en esa gente es lo primero, ¿no? Lo que guía la vida. Lo que guía la vida. El hinduismo. El hinduismo. Sí. Súper sagrado, se ve todo súper ordenado. Fíjense que el pasto estaba súper verde, estaba lleno de Es fuentes más, de hasta agua. parecía como que el cielo se abría, ¿viste? Porque ahí Estaba menos... el único lugar donde había Estaba cielo. celeste. Y bueno, ya al final del día estábamos súper cansados, habíamos viajado un montón de horas. A las 4 para dormir una siesta y nos despertamos 3 de la mañana. Sí, y a todo eso a mí me había llegado un mensaje de un amigo de Argentina diciendo, ¿se enteraron qué está pasando? Estén atentos por las dudas. Entonces yo me puse a investigar, con todo lo que pensé dije, ok, yo quiero todo esto, pero también quiero la seguridad de todos y no me gustaría que pase nada ni ponernos en riesgo. Entonces dije, voy a averiguar lo más que pueda. Me lo oí todas las noticias de sitios oficiales que hubiese, entré a redes sociales para ver como distintas perspectivas y ver cuál era la gravedad. Y al día siguiente cuando nos despertamos lo charlamos con los chicos y bueno, realmente fue como, ¿qué hacemos, no? Sí. Yo particularmente, como ya estuve en países donde había conflictos, guerras y muchas cosas, no lo tomé con tanta urgencia. Me lo tomé tranquilo y hasta ni siquiera pensaba en irme de la India. Ya fuimos a tantos lugares, ya vimos tantas cosas que digo, bueno, es un problema más, ¿no? Sí. Yo también al inicio dije como que, ok, entiendo, pero quisiera como más información y confirmación, tipo, ¿qué va a pasar realmente? Sí. Antes de tomar una decisión de ir del país tan rápido, ¿no? Tuvimos la charla y como ese día tuvimos una excursión con el guía. Porque contratamos un guía para que nos acompañe a los lugares donde queríamos ir
y que tengamos más contexto histórico, que nos lleve a conocer la gente y demás. Sí. Y ese guía era una persona 100% de la India, Sí. muy capacitada, que tenía mucha información, Sí. inclusive ya había participado de guerras en la India con Pakistán. O sea, la persona era muy capacitada para todo lo que nos dijo. Claro, entonces dijimos, bueno, no nos sobrealarmemos, preparémonos y hablemos con el guía a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué opina? ¿Qué deberíamos hacer? Y cuando vamos caminando el hall del hotel para hablar con el guía, y lo primero que nos dice es, chicos, ¿ya se enteraron de las noticias? Y ahí todos nos miramos y le dijimos que no para ver genuinamente qué decía, ¿no? Claro. Dijimos, no, ¿qué noticias? Ah, todo el conflicto que está pasando, pensé que lo habían visto. A mí ya varios clientes me cancelaron, de hecho un par ya se están volviendo y tomando aviones para irse. Dice, de hecho, un par ya están yendo al aeropuerto ahora mismo. Sí, el conflicto está escalando cada vez más y no sé qué. Hoy bombardearon hubo 13 misiles lanzados hoy a la noche. Todos nos quedamos como, ok, ¿qué hacemos? Nos miramos, pero no decíamos nada. Y le preguntamos, ¿qué nos recomendás? Y yo, si fuera ustedes, hoy a primera noche me tomo el primer vuelo que pueda. Sí. Y nos quedamos como, realmente se nos está cayendo todo el plan. Ahí yo les dije a los chicos, bueno, quédense, compren los tickets y con Lisana vamos a hacer el tour y hacemos el video. Pero cuando subimos al auto y él empezó a andar y qué sé yo, y nos empezó a explicar la cosa, fue cada vez más como entrando en el tema con más detalles. Y ahí en un momento él dijo, miren chicos, honestamente, yo les recomiendo, váyanse hoy lo más rápido que puedan. Sí. No se queden más. Porque lo primero que van a agarrar acá, si pasa algo, son ustedes los turistas. Sí. Para llamar la atención Pública. Del mundo. Ahí nomás agarro, le mando un mensaje de audio a Anto y le digo, compren los pasajes, nomás. Lo antes que puedan. Ahora a la tarde. Sí. Bueno, y le decimos al guía, llévanos de vuelta al hotel. Él todavía nos dijo así, chicos, no se preocupen, el dinero del tour, cuando vuelvan se los doy gratis, no sé qué. Le dije, no me importa el dinero, amigo. Te agradezco la información que nos das, quédatelo. Cuando volvamos te pagamos otro tour, le digo, pero devolvernos al hotel. Y a todo eso, al comprar los pasajes, las tarjetas a nosotros nos las rebotaban, cada vez perdían más los vuelos. Quizás salir estaba ya empezando a ser más difícil que lo normal y eso a mí me asustó, me dio ganas de llorar, sinceramente sí. En ese momento compramos unos pero nos los cancelaron, así que suspendimos todo y bueno, apenas ayer pudimos recorrer el lugar, pero ya nos estamos yendo. La verdad, yo estoy bastante asustada, estuvimos buscando vuelos y ni siquiera hay muchos, las opciones son pocas, así que está siendo un momento... Sí. Que era Nepal. Teóricamente el guía nos dijo, vayan ahí que era seguro, pero había conflicto. Pero había conflicto también un poco. Entonces una señal de Dios dijo, no, cancelalo. Sí. Y ahí nos tomamos un taxi hacia el aeropuerto y en el taxi mismo yo con el teléfono conseguí unos tickets. Sí. Y los compré todo y dio todo perfecto. Sí, tuvimos los tickets, entramos al aeropuerto. Obviamente seguíamos nerviosos porque ahí no sabíamos si el avión iba a salir o iban a cancelar el vuelo. Yo ahí estaba re mal. Sí. Re mal porque había llegado a la India con una ilusión impresionante, había estudiado todo un mes antes, preparado todo el viaje, había conseguido volver y todo y como que no, te tenés que ir. Sí. O sea, me dio un bajón de tristeza. Ustedes vieron cómo estaba. Sí. El que más afectado estaba en ese momento creo que eras vos. Sí. Yo Estaba re triste. Sí. Yo más estaba en un modo de supervivencia que yo pensaba, ok, lo único que quiero es ahora estar en otro país y ahí pensar bien, claro, porque de verdad yo estaba bien asustada, ¿eh? Para ponerlos en contexto, porque no sé si todos sepan cuál es el conflicto que está pasando entre India y Pakistán. India y Pakistán llevan mucho tiempo en conflictos. Lo que había pasado es que hace unas semanas India acusó que Pakistán hizo un atentado contra turistas indios que estaban en la zona que está dominada por Pakistán. El conflicto fue como armándose, India decidió tomar un contraataque, le cortaron el suministro de agua y todo esto está sucediendo en la frontera, ¿no?
Y bueno, lo segundo es que decidieron hacer un ataque mientras era la madrugada, que fue cuando se desató todas las noticias que nosotros leímos. Desde ese momento el conflicto está escalando más y más. Es un problema muy grande porque ambos países tienen armas nucleares. Sí, eso es lo más peligroso, claro. Como dijo Mateo, para llamar la atención pública, no es la misma repercusión si le pasa a alguien de entre esos dos países a que si un turista le pasa algo estando en uno de esos dos países. Obviamente la repercusión es mundial, las noticias llegan a muchas más personas. Es peligroso para los turistas estar en este momento en ese lugar. Además, originalmente esos dos países eran una colonia inglesa y después se separaron, obviamente cada uno tiene su religión y hay un gran conflicto de intereses y de espacio, ¿no? De terreno Sí. e ideológico. Entonces como, wow, lleva demasiados años en conflicto y realmente no sabemos cuándo va a terminar. Sí. Básicamente lo que más me llamó la atención fue aprender cosas, ¿no? En todo viaje siempre algo aprendemos. No tener tanto prejuicio con muchas cosas. Realmente nosotros estábamos tan negados con ir a la India y estar en ese lugar y ver a la gente y ver el trato, wow, aprendí un montón. Sí, a mí también me pasa algo parecido, era puramente miedo lo que tenía. Yo no estoy en contra de la India ni nada, pero yo tenía miedo. O sea, ir a la India era que mi vida corra riesgo por completo. Pero me di cuenta que si uno va preparado, tanto mentalmente como con las precauciones necesarias, es un destino que sí volvería con amigos. Pero bueno, no sé, ustedes, supongo que ustedes sí volverían la tercera vez. Sí, tercera la vencida, espero. Pero siento que también eso lo más lindo de viajar, que abre mucho la cabeza, porque uno cuando está en el país que nació, como que escucha todo lo de afuera con otra perspectiva, con la media, lo que dice la gente, pero sin que ellos hayan ido. Sí. Entonces realmente ir a un país es como que la realidad muchas veces es distinta y la forma que cuentan los locales su vida es distinto y eso me parece increíble. Sí. A mí siempre me gustó y me interesó conocer países como la India. Tenemos que seguir nuestro corazón y las cosas que nos gustan en la vida, sin importar si a alguno le gusta, a otro no. Uno tiene que hacer lo que siente. 100%, diría que el gran aprendizaje que me llevo yo de este viaje y de muchos otros viajes que venimos haciendo, mucha gente tiene muchos prejuicios sin mucho fundamento. Sí, solamente por el colectivo social, que es lo que dice la gente y demás, y se deja seguir por eso, ¿no? Pero bueno, ya vamos a estar recorriendo, por suerte podemos mantener el viaje. Uno de los principales miedos que teníamos era que cada uno vaya a un destino totalmente distinto, pero bueno, seguimos los cuatro juntos. Sí. Y vamos a seguir recorriendo este hermoso país en el que estamos ahora, que ya se van a ir enterando. Y bueno, este fue un video bastante distinto a los que solemos hacer, pero realmente no llegamos a grabar nada. Pero bueno, espero que les haya gustado la conversación, al menos un aprendizaje, ver la realidad de todo lo que nos pasó. Si les gustó pueden suscribirse, dejar su comentario y nos vemos en el próximo destino. Bye.